nuestro living. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias les por va? haber Muy buenas venido. tardes. Pero insistimos en la aclaración, ¿eh? No es que Nico se haya puesto tu pilcha ni nada que se le No, parezca. en absoluto. Es la información que trae de la conversación con quienes están preocupados desde el oficialismo de la Muy provincia. interesante, muy interesante. A ver, vos, ¿cómo estás viendo el conurbano, la provincia de Buenos Aires en realidad? Bueno, la provincia de Buenos Aires es tal cual él la describió, la situación. Depende de la cantidad de votos que saquen la oposición que no está en Juntos por el Cambio o un panperonismo como puede ser Guillermo Moreno, como puede ser Schiaretti, etcétera. Depende. Si ellos sacan un caudal electoral importante, lo más posible es que Axel Kicillof reelija. Si esos números bajan, Si esos números empieza bajan, la preocupación, va a digamos. estar muy pareja la elección. Va a estar terriblemente pareja la elección. Ahora, ¿es directo pensar en ese voto que si no va Milei va a Bullrich o a Larreta en caso de que gane la interna? Digo, ¿es un voto que sí o sí se va para Juntos por el Cambio? ¿El voto de Milei? No, bueno, una cosa es nivel presidencial, otra cosa es a gobernador. Ok. Digamos, a presidencial lo que está pasando es, primero hay que entender el proceso electoral. El proceso electoral en la Argentina tiene 4 pasos. El primer paso es cuando se deciden quiénes van a ser los candidatos en cada uno de los espacios políticos. Estaba claro que Milei era el candidato de La Libertad Avanza. Al principio el radicalismo iba a presentar candidatos en Juntos por el Cambio. Finalmente fueron 2 candidatos a vicepresidente y quedaron 2 candidatos en Juntos por el Cambio. En lo que era el Frente de Todos, el oficialismo, iba a ser Alberto Fernández candidato, después iba a ser Daniel Scioli candidato, después se decidió que iba a ser Guado de Pedro candidato, finalmente Sergio Massa candidato. Ese proceso en el oficialismo lo ha debilitado, digamos, tiene que remontar una situación. Segundo paso son las PASO. Después vendrá la general y el escenario es de balotaje. Entonces vamos a las PASO, que es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué está ocurriendo? En este momento ha ocurrido un fenómeno que es el hecho de que Javier Milei ha perdido voluntad electoral. Hay parte del electorado que votaba a Javier Milei que ha perdido intención de voto hacia Javier Milei. En su mejor momento, Javier Milei llegó a estar 28 o 29 puntos. Hoy está 21 o 22. Las dos fuerzas, opositoras y oficialismo, Juntos por el Cambio, están en el orden de 30 y el oficialismo está 29 puntos, 1 punto por debajo, 2 puntos por debajo de Juntos por el Cambio. A medida que Milei va disminuyendo su intención de votos, se agranda la diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. En favor de Bullrich, ¿no? En favor de Patricia Bullrich. En todo momento, desde que empezamos a medir, Patricia Bullrich estuvo por encima de Horacio Rodríguez Larreta. Depende del método de medición, más por encima o menos por encima. Si uno hace online, la diferencia es muy grande. Si hace presencial, la diferencia es más chica. Se puede explicar, tiene explicación todo ¿Por eso. qué, Raúl? Porque en el online, como en el IBR, IBR es teléfono, ¿no? es teléfono automático. Automático, sí. Porque está también el sistema con encuestador. Te llaman a tu casa y te dicen, yo estoy haciendo una encuesta. Bueno, en el online y en el IBR, los que contestan son los que están interesados en contestar. Claro, tienen muchas ganas, claro. Es la decididos. gente más interesada en la Claro. política. En el presencial, el encuestador toca el timbre, su hipacha 328, cuartos, y lo convence de que conteste porque es su trabajo. El trabajo del encuestador es también convencer a la persona Claro. que Pero conteste. entonces ahí estás captando un sector de la ciudadanía, Que no está interesado en la política. pero que es importante para saber en qué está pensando, digamos, o Por determinante. supuesto. Ahora, ¿cómo es el proceso? El proceso es que aquellos que están interesados en la política terminan siendo influencers sobre los que no están interesados en la política y se empiezan a interesar en el momento que se acerca la elección. Che, vos que entendés de política, ¿a quién hay que votar? Ajá. Sí, claro.
Esa es la pregunta típica, digamos. O si no, ni siquiera a quién, sino a quién vas a votar vos. O a para quién una vas cosa- a votar vos Claro, y me sí, sí, servís sí. de guía a mí, Exacto. digamos. Me acuerdo de una presentación de Cristina que hacía una arenga respecto de la escena de la micropolítica, de ir De la micromilitancia. a militarla sí. ahí, digamos, ¿no? Sí. Bueno, la militancia ha desaparecido, olvídate, no existe más la militancia. No, me refiero que, Sí, que claro, cada uno y si cada uno- una en la discusión de ascensor, de cola de banco, de lo que Yo que he fuera. recorrido el país, he conocido candidatos. Te digo, un ejemplo de la falta de militancia fue la elección en San Juan. No hubo, Pero el ¿para qué peronismo llama- no militó para que vayan a falta- votar. Que no haya más militancia es una definición fuerte. ¿A qué te referís en concreto? La falta de militancia es la falta de organización política con militantes políticos trabajando para juntar gente para esa política, sin pensar en la posibilidad de tener un puesto, un cargo, Sí. que te nombren. Porque pensás que un mundo mejor es posible y que hay que construirlo y que hay que sumar voluntades, etcétera, y que se organiza políticamente, que tienen un local, que van, que se reúnen, que discuten. Esa es la militancia. San Juan fue un ejemplo de falta de militancia peronista. Es increíble que el peronismo haya perdido esa elección. Es increíble que Uñac haya sacado 16 puntos, no se puede creer. Ahora, ¿pasó Con porque las 4 puntos desdoblaron? más de Uñac Sí. se ganaba. ¿Pasó porque se desdobló? Porque Pasó recordás que por Uñac todo, decidió... pasó por todo. No por la corte. Claro. No, Pasó no por solamente, claro. no, pasó por los errores que se cometieron. Está subrayando todo lo que además de la Corte, digamos, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo A ver. de alguien que se equivoca, que es Coqui Capitanich, digamos. Tiene 5 listas peronistas que no fueron a las PASO en su espacio. Es verdad. ¿Cómo puede ser? El intendente de Resistencia, Ivanov, ex gobernador, Pepo, ex gobernador, el ex ministro de Economía de él. Y bueno, puso complicada su reelección. Y por otro lado, el caso particular es muy interesante del intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, porque tiene organizada la militancia. Pero tiene organizada la militancia hasta el día de la elección, digamos. Saben a quién hay que llevar a votar, a quién hay que ir a buscar. Una organización terrible. La demostró en el 2019, en el 2021, donde las PASO se perdieron y después la diferencia se achicó mucho por Resistencia. Entonces, bueno, pero me fui del tema, digamos. No, pero interesante para saber cómo se maneja todo sí, esto, bueno. ¿no? ¿Cómo se entiende? Sí. ¿En qué situación estamos ahora? Posiblemente, digamos, Sergio Massa sea el candidato individual que más votos va a tener o puede llegar a competir con Patricia Bullrich, por lo que pasa hoy respecto a las PASO. Ahora, cuando uno mira e investiga la opinión pública, se encuentra que hay un 30% de la opinión pública que quiere un continuismo. Te aclaro que ese 30% hace 2 meses era 24%. Digamos, Sergio Massa lo hizo levantar al 30%. La aparición de Massa ha cambiado la situación del oficialismo en lo que se refiere a su piso. Massa, ¿qué hizo? Le levantó el piso al oficialismo. Pero ese 30% que quiere un continuismo, hay un 30% ahí adentro, o sea, 9 puntos, que opina que la gestión de gobierno es mala o muy mala. Y entonces vos decís, si la gestión de gobierno es mala o muy mala, ¿usted por qué quiere continuidad? Dice, porque si viene la derecha es mucho peor. Entonces encontrás una actitud resignativa. En cambio, cuando vos vas al 60% que quiere cambismo, el argumento fundamental es, esto así no puede seguir. Y se refiere a todo, a la economía, a la inseguridad, absolutamente a todo, a la inflación. Esto así no puede. Es una convicción más fuerte respecto a la necesidad de un cambio. ¿Qué va a pasar después de las PASO? Y con esa información, ¿qué debería hacer A eso voy. Bien. ¿Qué va a pasar Ansiedad después por de las mil, PASO? Trujillo De aquí Caruso. a las PASO, Sergio Massa no tiene que hacer, la única campaña que tiene que hacer es gestionar y comunicar bien la gestión.
y tener presencia mediática y territorial. Nada más, de la campaña tradicional De publicitaria acá a las PASO, decís. a las PASO, Ok. solo hasta las PASO. ¿Por qué nada más? Porque va a necesitar muchas cosas después de las PASO. A ver. No les conviene usarlo ahora. Es un proceso muy largo y muy fatigante para el electorado. Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado. Y no todo el electorado es igual. Hay electorado que milita la política, es decir, discute de política permanentemente, hay electorado que no le interesa. Hay electorado extrovertido, hay electorado introvertido. El electorado es diferente. Digamos, así como en la familia vos encontrás diferentes personalidades, en el electorado también. No lo tenés que fatigar con una línea de campaña. Ujú. De aquí a las elecciones tiene que hacer eso. De aquí al 13 de agosto a las PASO. ¿Qué tiene que hacer después? Ahí viene el paso más difícil para Sergio Massa. Tiene que convencer al electorado que él es el cambio, que él es el mejor cambio posible, que el cambio que prometen los otros es un mal cambio. Tengo una pregunta ahí, Pero Raúl. ojo con ese elemento, ¿no? No, que, pero pará. que no es continuidad, que el cambio está dentro del propio Sí, pero también del propio lo espacio. mismo se puede plantear del otro lado, y a eso iba. Juntos por el Cambio, ya fue gobierno, hace muy poco tiempo. Sí. Con lo cual, ¿el cambio qué sería? ¿Volver a los 4 años anteriores? No, porque ahí también hay nadie un lo conflicto. reivindica. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich reivindican el gobierno de Mauricio Macri. Y Massa podría decir que no reivindica el de Y Alberto aparte Fernández. el posicionamiento puro de Horacio Rodríguez Larreta no tiene nada que, además rompió con Macri, pero no tiene nada que ver con Macri, porque cree que las cosas tienen que salir por ley y que hay que buscar consenso Pero no va a parlamentario. ganar No la importa, pero no importa. Yo te estoy hablando de qué cree él. Según las encuestas, digo, no va a ganar, no tengo ni idea, por ahí gana, después no sabemos. A mí me cuesta aceptar que en todo este tiempo no pudo descontar diferencia con los recursos de alguien que durante 7 años acumuló porque quiere ser presidente. Y la otra, Patricia Bullrich, no tuvo nada durante estos años. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia de Claro. recursos impresionante. ¿Vos sabés lo que es administrar la caja de la ciudad de Buenos Aires? Frente al llano, digamos, a no tener nada. Ujú. Bueno, me fui de... No, post Yo- paso vos lo que decís es, Massa tiene que demostrar que él es el cambio que se él es desea. el mejor cambio posible y aparte no le debería ser difícil porque él es muy distinto a Alberto Fernández. O sea, no le debería ser difícil demostrar eso. Lo está demostrando en la gestión. Está gestionando como si fuera un presidente. Ujú. Digamos, está tomando la política en su conjunto desde el punto de vista de la gestión en todas sus áreas y pelea las áreas de poder dentro del gobierno, digamos. Se está manejando como alguien que quiere ser presidente. También ese es el otro punto importante. La gente tiene que darse cuenta que la persona quiere ser presidente. No quiere votar a alguien que se presenta a elecciones, quiere votar a alguien que quiera ser presidente. Sergio Massa tiene todas las condiciones para entrar en el balotaje y pelearlo el balotaje. Ahora bien, ahí vamos al último paso. La gente cree, bueno, la gente no, muchos analistas y muchos que comentan creen que la mejor situación para Sergio Massa es competir con Patricia Bullrich. No, esa es la peor situación. Caruso coincide con eso. Bien, la mejor situación es competir con Horacio Rodríguez Larreta. Expliquemos por qué. Expliquemos, ¿Por qué? dice. Por los votos de Milei. Los votos de Milei se trasladan casi automáticamente a Patricia Bullrich. Milei y sus electores odian y desprecian a Larreta. Les es mucho más difícil votar a Larreta. Hoy en día, te digo que... Déjame hacer una subpregunta Sí. ahí que vinculada a lo que decía Nico respecto a la participación. ¿Ahí te jugaría a favor una menor participación en ese escenario? Ahí está pasando. No nos engañemos con la A participación. ver, dale. No los engañemos. Sucedieron dos cosas en las elecciones provinciales hasta ahora. Los candidatos de Milei fracasaron y la participación fue baja. Si vos investigás por qué la participación fue baja y por qué los candidatos de Milei fracasaron en provincias donde Milei tiene 20% de intención de voto, porque Javier Milei no estaba en la boleta.
Cuando Javier Milei esté en la boleta a nivel nacional, la participación va a ser mayor. Si no, ¿de dónde sale? Hoy está en 20, 22 puntos. Ponele que vaya muy mal a Milei, saque 17 puntos. ¿De dónde salen esos 17 puntos de Milei? Es un voto enojo. Es coronar a Milei en su mayor acierto, la casta. Ustedes son la casta. Ese voto es el enojo. El voto enojo siempre va a votar. El voto escéptico, el que no cree, el que piensa no hay manera de que esto cambie, esto va a seguir así, no me sirve nada, ese no va a votar. Pero el que está con bronca va a votar y vota en contra. Bueno, ese es otro electorado al que Sergio Massa es capaz de acceder. Hoy en día, el gran problema de Sergio Massa, que no tiene importancia para las PASO, es que su techo está muy cerca de su piso. Él saca el piso en las PASO y el techo está 4 puntos por encima. El techo de Milei está 10 puntos por encima de lo que va a sacar y el techo de Juntos por el Cambio está 20 puntos por encima de lo que Juntos por el Cambio va a sacar. ¿Qué es el techo? Vos a la gente le preguntás, dígame, ¿usted a este candidato seguro lo votaría? ¿Podría llegar a votarlo o seguro no lo votaría? El seguro lo votaría es el piso. Cuando vos sumás el seguro lo votaría más podría llegar a votarlo, ese es el techo. Hoy en día Sergio Massa los tiene muy juntos, el resto lo tiene separado. Néstor. Me llama la atención la volatilidad de Javier Milei. Parece convertido o llamado a convertirse en una suerte de árbitro de lo que va a pasar en la política argentina después del 10 de diciembre. ¿De qué depende el crecimiento o el descenso de Milei? ¿Cuánto le entran las balas de todo lo que está pasando ahora? ¿Y tiene alguna posibilidad de revertir todo lo que le está pasando ahora en torno a la venta de candidaturas o la supuesta venta de candidaturas? Escucha, una cosa, Néstor. Alguien que está dispuesto a comprar y vender órganos, comprar y vender bebés, cuando decide comprar y vender candidaturas, es la cosa más natural del mundo. Digamos, no lo asustan. Le sorprende que la gente diga, ¿qué pasa? Mirá compra y vende candidatura. Punto 1. Segundo punto, se compraron candidaturas en la Argentina toda la vida. Absolutamente. Toda la vida. Así funciona la política. Sí, claro. Hay un sector de la sociedad, una clase el nivel de media... desparpajo, no sé si se había visto No, con estas Es características. que la presentación del mecanismo es diferente. Claro. Si una persona llega a una campaña política y dice yo vengo a aportar esta cantidad de dinero para la campaña política, es muy probable que termine siendo candidato a alguno de los cargos electivos. Pero seguramente, pero aparte hay otro tema. La pregunta que hay que hacerse, diciendo Milei lo que dice, ¿de dónde salen los votos de Milei? No sé. Sí, porque hay gente que piensa que Milei tiene razón. Hay gente que está de acuerdo con Milei. Nosotros hicimos con Sheila Vilker hace 2 o 3 meses todos los argumentos de Milei sin decir que son de Milei. Pusimos todos los argumentos de las cosas que había que hacer y le preguntábamos a la gente, ¿usted está muy de acuerdo, algo de acuerdo o en desacuerdo con este argumento? Bueno, hay 5 o 6 argumentos donde hay mayoría de acuerdo en la población. Por ejemplo, el que recuerdo, que el primero de todos, 64% de desaparición, de aprobación, desaparición del Ministerio de la Mujer y el INADI. 64% de aprobación. Gente que está de acuerdo con eso. Te voy a contar, hicimos una presentación ante un empresario muy importante del termómetro de clase media y su grupo directivo. Y el empresario discutía los números en función, pero está mal eso que piensa, porque en realidad es así. Y cuando causa la inflación, no es lo que En un determinado momento yo le tuve que decir, mire, le quiero aclarar una cosa, su opinión no es la opinión pública. Aparte de su opinión, que es muy importante, existe la opinión pública. Claro.
Bueno, en las elecciones lo que pesa es la opinión pública. Ahora, a mí me cuesta todavía digerir que quien más se alegra de que Milei conserve efectivamente esos números es el oficialismo, lo cual nos deja un problema muy serio para adelante, pero no nos metamos en eso ahora. Dos rápidas tengo. La primera es cómo estás viendo Santa Fe y sobre todo la performance del oficialismo en Santa Fe, del oficialismo nacional. No estoy siguiendo Santa Fe. No estás siguiendo Santa Fe. Te cambio la pregunta. ¿Lo ves a Sergio Massa en las características que tiene como para agarrar a algunos votos de esas provincias de la zona centro que le ha sido tan esquiva al oficialismo? Córdoba, por caso. Totalmente. El piso de Córdoba es muy preocupante, ¿no? No te olvides que él fue a unas PASO con De la Sota, Sergio Massa. Sí. Digamos, Sergio Massa está muy cercano al electorado cordobés, lo mismo que al electorado jujeño, donde el Frente Renovador integra el gobierno en Jujuy. Sergio Massa puede ser una sorpresa. Depende de Sergio Massa. Exclusivamente. No depende ni de los medios, depende de él. Última, ¿cómo se está configurando el sentido político de la candidatura de Grabois hacia adentro de Unión por la Patria? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Vos sabés que en el momento que parecía que el candidato y estaba en plena campaña era Guado de Pedro, coincidía la imagen positiva de la gestión de gobierno, 17 puntos, ahora está en 20, pero era 17 puntos, con la imagen positiva de la Cámpora, 17 puntos. Entonces, indudablemente, Guado de Pedro no era un buen candidato para ganar una elección. No era. El cambio por Sergio Massa demostró comprensión de esa situación. No era un buen candidato. Pero sí representaba a un conjunto muy importante dentro del kirchnerismo y la Cámpora. Ese lugar, de alguna manera, en este momento, lo ocupa Juan Grabois. Juan Grabois le va a dar salida a esa gente para votar con ganas. Lo van a votar. Grabois puede llegar a sacar 6, 7 puntos. ¿Y que se trasladan directo a Massa en la primera vuelta? Y se van directo a Massa en la segunda vuelta, o en la general. Sí. ¿Por qué? Por eso el argumento que yo te di. Si viene la derecha es peor. Si vota a la izquierda no tiene ninguna perspectiva de que sea gobierno. Massa es una esperanza de poder derrotar a la derecha. Se queda con Massa ese. Y Grabois se posiciona en una coalición de gobierno futura, digamos, representa la segunda fuerza, digamos, después de Massa. Es interesante. Este proceso hay que seguirlo muy de cerca, es muy interesante y no hay que olvidarse de una frase de Julio Aurelio que era la inefable, creo que era inefable levedad del voto de la clase media. El voto de la clase media es un voto decisivo en la Argentina. Vamos a ver cómo vota. Yo creo que Massa tiene posibilidades de ganar ese voto. Pero falta en la narrativa mucho. de cuál es el mejor cambio. ¿Cuál es el mejor Muy cambio? interesante eso también. Raúl. ¿Vos en esta época, Raúl, dormís? No. En sí, ninguna. duermo. Lo que pasa que... Pero por la cabeza pensando, quiero decir, ¿no? Como... No, lo que pasa es que nosotros tenemos mucha información de opinión pública. Entonces, bueno, tenés que juntar la información y de algún modo darle coherencia a eso, digamos. ¿Por qué piensan lo que piensan y por qué cuando dicen que prefieren a este candidato frente a este otro? Y después cuando cruzás los datos y te fijás de dónde vienen los votos. Patricia Bullrich en un balotaje recibe el 70% de los votos de Milei. Horacio Rodríguez Larreta el 36%. Entonces cuando cruzás y empezás a sacar conclusiones y te va formando un panorama, un escenario. El escenario es cambiante, hay que seguirlo de cerca, pero bueno, es apasionante. Aguante las ciencias sociales, ¿no? Porque quien cree que acá no hay análisis cualitativo en ese sentido. Yo tengo a mí me da mucho fastidio que el periodismo no utilice más la información de las ciencias sociales en la comprensión de la sociedad. Coincidimos, en eso también. Ay, hoy estamos Alcoyana. Hay match. Ching. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes y mucho éxito. Gracias. Que esté muy bien.